Triun va a subir para que hablemos de un caso que yo no conocía. Mi mujer, sin embargo, me ha dicho que ella sí lo había escuchado, ¿no? Que es el tema de Francisca Cadenas, Sí, desaparecida en el cadena. año 2017 y cuyos restos entiendo que no se habían encontrado todavía, ¿no? No, O sea, ahora mismo no se lo que han habían encontrado encontrado son... todavía, se han encontrado prácticamente ahora. Sí que la familia ya había indicado que las dos personas que aparentemente están detenidas sí que podían tener algo que ver, pero ellos habían estado bastante tiempo pidiendo que fuera la UCO quien se hiciera cargo, porque entendía que se habían cometido muchos errores y prácticamente ha sido un caso que ha estado quieto durante muchos años hasta que se le ha dado esta nueva fuerza y se han encontrado unos restos óseos que parece que al final sí se puede confirmar que son de esta señora. Cuando hablamos de restos óseos, Manuela, que puede ser cualquiera o es algo en concreto. No, yo no tengo noticias de exactamente el qué. Más era un tema bastante raro porque había desaparecido en 50 metros. Es decir, ella sale de casa y le dice a su Sí. hijo, voy a despedir a tal, 50 metros, y en esos 50 metros no se la volvió Sí, a ver. pero, No o había sea, cuando, rastro, cuando hablamos de restos, o sea, restos óseos, ¿no? Restos óseos, ¿qué significa, Manuela, para la gente que está viendo el programa? huesos. Huesos porque, Huesos. claro, con el tiempo que Pero había pasado, claro, pueden por ser eso huesos de no, cualquier parte, ¿no? O sí, por sea, eso no, esas identificaciones, aunque si tú estás buscando a un desaparecido por esa zona, puedes presuponer que es esa persona, se tienen que hacer las pruebas para determinar que corresponden. Por eso no se pudo decir en un primer momento que eran de esta señora. hombre, buenas noches. Hola. Buenas, buenas Hombre, noches, Javi, buenas noches, Manuela, ¿qué tal? qué gusto que últimamente te pases más por aquí, ¿no? Coño, cuando me invitas. Yo vengo si me Eso invitas. sí es Poco se verdad, pasa, ¿eh? poco se No, pasa. no, pero eso Poco, sí es poco. verdad, ¿eh? Le digo a Triun, José, ¿puedes venir? Esta noche voy. O Sin sea, problema. es clavado, no me dice no me dice que un no, mi José. José, pues hemos empezado a dar un poquito de contexto. Yo iba a empezar a explicar cómo sucedieron los hechos, pero aprovechando que tenemos aquí al rey del True Crime, que mejor que nos lo expliques tú, ¿no? Yo es un caso que no conocía, es un caso de Ujú. 2017 y he tenido que ver hoy toda la información y todas las noticias de la época. Pues sí que es verdad que no lo había escuchado, ¿no? Era un caso que estaba como parado desde entonces, que lo quisieron dar como bajo la probabilidad remota o porque no tenían más líneas, ¿no? Por las que tirar, de que la mujer se hubiera ido o a lo mejor se hubiera quitado la vida o lo que sea, pero de repente toma el caso la UCO y entonces hay nuevos descubrimientos. Si nos puedes contar, José, un poco qué es lo que pasó. A ver, Manuela desaparece en mayo del 2017. Una noche en torno. Bueno, Manuela tenía una amistad con un matrimonio, él era guardia civil No es y. Francisca, Francisca. Uy, Manuela, perdón, estoy con Manuela Chavero. Sí, perdóname, No, pero que de tengo un lío. momento. Con Manuela Chavero, porque ahora voy a hablar del caso Manuela. Pero sí, bueno, Francisca Cadena, perdón. Francisca tenía amistad con un matrimonio, que el marido era guardia civil y ella se quedaba algunas veces cuidando de la hija pequeña del matrimonio. Se llamaba Triana, la chiquilla. Uh -huh. A ver, cuando te metes en profundidad en el caso, hay vecinos que en ese momento, después de la desaparición de Manuela, contaban que la relación que Francisca tenía con esta pareja era un poco tóxica. No explican el por qué, pero sí que era un poco Un tóxica y poco tal. tóxica. Entonces, incluso se llegó a sospechar que a lo mejor podrían tener algo que ver, pero bueno, esto ha quedado en el aire y se ha demostrado que no tiene nada que ver ni el matrimonio, ni otro testigo que ahora os cuento que aparece. Bueno, Francisca Cadena se queda cuidando a la chiquilla, a Triana, y cuando llega este matrimonio, pues los acompaña al coche para dejar a la niña en el coche. ¿Por qué? Porque la chiquilla estaba muy apegada a Francisca y se ponía a llorar. ¿Tú sabes cómo son los niños chicos? Se ponen a llorar, no se quieren Sí, ir. era como una Entonces, tata. exacto. Entonces ella, pues, por costumbre, los llevaba hasta el coche, ya se montaba la cría en el coche y ellos se marchaban, ¿no? Justo cuando Francisca está saliendo de casa, su hijo pequeño llegaba del trabajo y le dice algo así como, ya no te hagas de cenar, que ahora cuando venga, que vengo ya, te hago yo la cena. Entonces ella se marcha, el camino hasta el coche son 50 metros, sale de su calle, gira a la derecha, o sea, gira a la derecha, sale de su calle, luego gira a la izquierda en un pasadizo que hay muy pequeñito, que es la unión entre las dos calles, digamos que es una especie de estos pasadizos que hay entre dos calles que están con dos edificios, o sea, que quedan cubiertos. Sí, Que como de un hecho, callejoncito. exacto, que de hecho ahora se le Un ha dado el túnel. nombre de pasadizo de Francisca Cadena o algo así en honor a ella, ¿no? Ella pasa con este matrimonio porque tiene el coche en la calle de al lado, se monta la chiquilla y entonces este matrimonio dice que ve como Francisca se vuelve a meter dentro del pasadizo y la pierden de vista, ¿vale?
Ajá. Un temporero de nacionalidad de República Argentina que estaba en aquel momento allí trabajando en el pueblo, se cruza con Francisca Cadenas y también la ve entrar en el pasadizo. Entonces tenemos el testimonio del matrimonio y de este temporero, que casualmente, y esto es lo que hacía levantar también las sospechas a la gente, este temporero y este matrimonio, una semana y pico después de desaparecer Francisca, se van del pueblo. Decían los hijos entonces, cuando antes de que apareciese todo lo que ha aparecido, que hombre, no se llegó ni a señalar a este matrimonio ni a este hombre como posibles sospechosos y que era un poquito raro que se hubiese marchado del pueblo justo tras la desaparición de su madre, ¿no? Pero se marchan los dos, pero no tienen relación. No tienen relación, se mancha el matrimonio y se marcha el temporero, vale. cada uno por su lado. La cuestión es que hay unos testimonios que también surgen de lo que pasó aquella noche, pero que no hemos tenido constancia hasta ahora que ha salido lo del AUCO. Ahora os lo cuento. El hijo, llega el otro hijo y el padre de trabajar, que tienen creo que son olivos, bueno, tienen un campo. Llegan de trabajar y entonces cuando el hijo pequeño dice, oye, pues mamá ha salido hace ya un rato y no ha vuelto. La madre tenía una costumbre cuando acompañaba a esta chiquilla, a Triana, y es que hay veces que si la niña se ponía muy pesada, se ponía a llorar mucho, ella se montaba en el coche con este matrimonio, iban hasta la casa del matrimonio y luego el matrimonio desde allí o la madre llamaba al hijo y el hijo iba a recogía. Entonces lo primero que piensa el hijo, bueno, pues igual se ha marchado en el coche y ahora en un rato me llaman. Pero no llama. Y entonces empieza la intriga, llaman a este matrimonio y el matrimonio les corrobora que no, nosotros nos montamos en el coche y dejamos a tu madre pues en el pasadizo de siempre, ¿no? Entonces los hijos pues salen a buscar a la madre a la calle, salen a buscarla, hacen el recorrido del pasadizo, llaman a las puertas de los vecinos y no abre a los que abren y tal, nadie ha visto a Francisca. Bueno, así es como ella desaparece y se la traga a la tierra. Además, sin gritos, sin nada, ruido. Luego, no, espérate que eso luego sale. Ahora sí nos hemos enterado de cosas que han salido después. La cuestión es que esa es la desaparición de 2017. La Guardia Civil coge la investigación, la Guardia Civil del pueblo, concretamente de la comandancia de Zafra, creo que era. Y bueno, hace lo que puede, poco y mal. Alguna declaración, algún testimonio, se llega a las casas de los vecinos y salen dos testificales, o más, unas cuantas testificales que apuntan al mismo sitio, que no las tuvieron en cuenta y son las que han tenido en cuenta la UCO. ¿Qué dicen estas testificales? Pues hay un vecino que dice que aquella noche, cuando está en las inmediaciones del pasadizo donde ha desaparecido Francisca, ve a uno de estos dos hermanos, porque son dos hermanos que viven 3 casas más para abajo de Francisca, merodeando por el sitio. O sea que estaba en la escena de la desaparición y no se le había puesto allí. Además, había otro testimonio de otro chico que también tiene la casa colindante con el de estos vecinos, que dicen que el día, porque hay dos testimonios, voy a contar el del día después y el del día de la desaparición, que el día después de la desaparición escuchó como los hermanos hacían obras en el patio de su casa, como con el cincel picaban el suelo. Y eso fue justo el día siguiente de desaparecer Francisca. Y luego hay otro testimonio que comenta que la noche de la desaparición de Francisca, en la casa de los hermanos, escucharon un golpe seco. Y esto también lo corrobora el hijo de Francisca, que dice que la noche esa él recuerda haber escuchado ese golpe seco. Y además está el testimonio del hijo, que dice que llamó a la casa de estos hermanos, que había gente dentro y que no le abrieron. O sea, había varios testimonios que ya apuntaban directamente hacia eran cosas bastante mosqueosas, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que la Guardia Civil les tomó declaración a estas dos personas, a estos dos hermanos, que por cierto, uno de ellos no estaba, Manuel, uno se llama Manuel y el otro se llama Julián. Manuel, al que llaman Lolo, no estaba, porque no estaba cuando desaparece Manuela, porque Manuel estaba en el hospital de Mérida. Él fue a Mérida al hospital y en ese momento, el día de la desaparición, él no estaba allí. Estaba solamente Julián. Entonces, la Guardia Civil le toma a testificar. De hecho, hacen un registro en la casa de estos dos hermanos, pero entran solamente 2 metros, entran muy poco en la casa y hacen un registro así superficial y se acabó. O sea, ya no llegan a nada más y terminan archivando pero el caso. ¿Esto fue en la misma casa? O sea, ¿ya registraron la misma casa que han registrado ahora? Hicieron un registro. Pero tenéis que tener en cuenta también una cosa, esto sí lo puede especificar Manuela mucho mejor que yo, y es que, aunque el juez autorice un registro, no siempre se autoriza un registro en profundidad. Tienen que pedirlo a la Guardia Civil. Además, también va por horarios. O sea, te puede decir, el registro dura desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, por ejemplo. Y en esa franja horaria tienen que buscar. Entonces, depende de lo que la Guardia Civil pidió, fue lo que obtuvieron. Claro, pero joder, un registro en los mismos días en los que sucede la cosa o al poco tiempo después y no aparece nada y ahora de repente encuentran restos óseos. Claro, pero aquí vamos a la segunda parte. Para la década, vamos, ¿no? Casi la década. A 9 años, 9. Ahora vamos a la segunda parte, que es lo que yo mezclo con lo de Manuela Chavero. Os cuento por qué. ¿Cómo actúa la UCO? La UCO tiene una forma de actuar muy curiosa y yo me he dado cuenta viendo estos dos casos concretamente. La UCO, por ejemplo, en el caso de Manuela Chavero, podéis ir a verlo, si en mi canal tenéis el podcast de los dos.
Bueno, pues en el caso de Manuela Chavero pasó prácticamente lo mismo. Desaparece, también había dejado la tele encendida, la luz encendida, toda su documentación y todo en casa, se había ido en pijama y se la tragó la tierra. Resultó que fue el vecino de al lado el que acabó con la vida de Manuela Chavero, además abusó sexualmente de ella, que de hecho está cumpliendo ahora prisión permanente revisable. Se pudo probar que había abusado sexualmente de ella. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo lo hizo la UCO? La UCO, cuando tiene un sospechoso, como en el caso de Manuela Chavero, y en este caso a los dos hermanos estos, ¿qué hace? Hace reconstrucciones. A ver, todos sabemos que 9 años después la reconstrucción va a aportar poco y nada. Ya la gente que se acuerda de 4 cosas y no vas a encontrar ningún indicio tirado en el suelo. Pueden Pero haber pone cambiado nervioso, hasta las calles. Fíjate tú, pero una pone década. nervioso al presunto culpable del crimen. Entonces, Ajá. muy probablemente, y esto no lo sé porque ahora mismo está el secreto de sumario levantado, pero sí sé cómo se actuó en el caso de Manuela Chavero, ¿qué hicieron? Ellos pincharon el teléfono del sospechoso, fue lo primero que hicieron. Ajá. Y una vez con ese teléfono pinchado, organizaban inspecciones oculares del domicilio de Manuela Chavero, reconstrucciones, iban directamente y lo publicaban en todos los medios. Estamos cerca de resolver el crimen de Manuela Chavero. La familia de Manuela Chavero decía que estaban justo lo mismo que ha pasado con Francisca Cadenas. Si os acordáis, los hijos salieron hace 3 días diciendo, estamos a unos días de que se solucione el caso. Está como metiendo esa presión. Seguramente estarían vigilando a estos dos, los tendrían cercados con los teléfonos pinchados y algo les hizo saltar la liebre. ¿Qué hacen? Yo le he escuchado a Nacho Abad decir que han hecho una reconstrucción lo más exacta posible, en el que han contado con el tipo. Han Con hecho uno de varios. los hermanos. Empezaron en 2024 la reconstrucción. O sea, en 2024 la UCO es cuando coge el caso, en noviembre del 24, y empiezan ahí las reconstrucciones. Pero realmente las últimas que se hacen, las hacen, pienso yo, que esto es una suposición mía, viendo cómo actuaron en el caso de Manuel Chavero, para poner nerviosos a estos dos. Ahora ya los cogen hace 3 días y le cambian la etiqueta. Pasan de ser testigos a investigados. Claro, Manuela lo sabe, cuando eres investigado ya tienes derecho a un abogado, puedes mentir, en fin, y Una ya van cosa. a declarar. Dime. Déjame añadir una cosa ahí. Sí, Claro. claro. Pues sí, tienes razón. Yo pienso lo mismo que tú. ¿Por qué? Porque les hicieron ir a declarar en calidad de testigos. Primero. Antes que ir en calidad de acusado. ¿Por Claro. qué? Porque en calidad de acusado pueden mentir. Pero ellos lo hacen, a ver, si te das cuenta, si tú ves cómo actúa la UCO, porque esto es que solo tienes que tirar de otros casos, te das cuenta que los llaman para ponerlos nerviosos. Ellos los llaman, no los van a detener, los van a presionar un poco y justo ellos se quedan pendientes cuando salen. Le tienen el teléfono pinchado, ven las llamadas que hacen. Mira, ayer publiqué yo un vídeo en mi canal de un hombre que mató a una persona y resulta que cuando la UCO no, en este caso fueron los Mossos, cuando lo llevan a declarar, o sea, él declara sabiendo que ellos sabían que era el culpable, no lo tenían todavía para cogerlo, pero lo sabían, Sí. lo que hacen es presionarlo para que cuando salga, como tienen el teléfono pinchado, ven lo que hacen. Y este tío hizo 40 llamadas a un número de teléfono. O sea, para que veas cómo actúan. Entonces hacen lo mismo, lo llevan, testifica, ¿qué hace? Pues este hombre se pone nervioso, estos hombres se ponen nerviosos y cuando salgan esperan que meten la pata. Bueno, los ponen como imputados, entonces ya como imputado van con abogado y la primera vez que van a declarar están 6 horas declarando. Hacen una declaración de 6 horas. Eso es una declaración, antes de ayer. Eso es una declaración de desgaste. O sea, te tienen 6 horas en los que te preguntan 20 veces lo mismo. Sí, pero te preguntan 20 veces lo mismo de 20 formas distintas. Para ver. Suponiéndose, claro, porque la versión de ellos era que no la vieron. Claro, ellos se encerraron en que no sabían nada. Entonces, lo que hacen es 6 horas para desgastarlos, para ver si los cogen en un renuncio, si los cogen en alguna cosa que se hayan equivocado. ¿Qué sucede? Pues que a las 6 horas ellos se van, ellos no los detienen y se van. Y al día siguiente el abogado dice lo siguiente, o sea, ayer dice, como no nos digan de qué se le están acusando o de qué están investigados, ellos saben por qué estaban acusados, pero no saben lo que tienen contra ellos porque hay secreto de sumario. Entonces, ¿qué pasa? Como el abogado no sabe qué tienen contra sus clientes, no puede montar una defensa. ¿Qué decía el abogado? Yo creo que funciona así, ¿no, Manuela? Si no me equivoco. ¿Qué decía el abogado? O me decís sobre qué estáis acusándolos o ellos se van a acoger a su derecho de no declarar. Pero claro, ¿qué buscaba la UCO con eso? Que se negaran a declarar. No, que se negaran. ¿Para qué? Para pedir la orden de registro del domicilio. ¿Qué fue lo que hicieron? Justo cuando ayer se negaron a declarar y pidieron la orden de registro. Y entonces, ese mismo día, se presentó la UCO, el GREI, los de inspecciones subacuáticas en la casa, 50 efectivos y levantaron la solería del patio. Y nada más levantar la solería del patio, en ese patio estaban los restos óseos de Francisca Cadenas. Que, por cierto, el patio es un patio, digamos que la casa de estos dos individuos son 2 casas juntas. Una en la planta baja y otra en la planta alta. Y el patio es el nexo de unión entre las 2 casas.
¿vale? Sales fuera y subes a la siguiente casa. Y en ese patio, y encima con una lavadora puesta encima de la solería, estaba el cuerpo de Francisca Cadenas, que por cierto, cuando se lo llevan, como decía Manuela cuando yo he entrado, no sabían que era ella. Lógicamente en ese momento no lo saben. Pero hay que decir que ese mismo día, a las 7 de la tarde, ya le confirmaron a la familia que se trataba de Francisca Cadenas. Y hoy es cuando se ha hecho oficial. Importante también que en los mismos días hubo otra desaparición en la zona, también de otra señora, que podría Sí, estar pero relacionado, ¿no? en este caso era bastante evidente. Date cuenta que Nacho son 3.500 habitantes y era la casa justo de al lado de Francisca Cadena. O sea, estaba blanco y en botella, estaba casi cantado, ¿no? Y una... José, ¿tenemos alguna idea de si las testificales que hicieron en calidad de testigos han aportado algo? En plan, ¿hay alguna información ahí curiosa? No, ¿O no ellos se en eso sabe? se han cerrado, ellos no han declarado nada, ellos han dicho que son totalmente inocentes. Y aquí, ya ahora es cuando yo hago las hipótesis, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo, si te soy sincero, me inclino a pensar que uno de ellos se va a intentar descolgar. O sea, uno de ellos, es el que estaba en el hospital El que de estaba Mérida, en Mérida. va a decir que no sabía nada, que esto lo ha organizado su hermano, y todo va a depender de lo que haga el hermano. Porque si el hermano lo exculpa, yo creo que va a ser difícil por parte de las acusaciones poderlo meter dentro de los hechos. Y entonces, Claro. en un momento dado, incluso lo metieran dentro de los hechos, sería encubridor. Y creo que 9 años ya está prescrito lo de encubridor, ¿no, Manuel? Correcto, sí. 9 años ya está prescrito. O sea, que puede ser que uno de ellos, si el otro asume la culpabilidad, se pueda hasta quitar de en medio, hasta no cumplir condena. Y el que se va a culpar, que al final yo creo que se va a culpar, lo que va a decir es lo que dicen todos. Entró en casa, se cayó, se pegó un golpe y se murió. Una pregunta, Ose. Si estamos hablando de que los huesos, o sea, los restos estaban también escondidos, de hecho, en aquel registro de hace 9 años, claro, como para encontrarlo, ¿no? Si estaban debajo de la solería y encima debajo Sí, de la pero lavadora. es lo que ha dicho él, el registro no tenía por qué incluir el patio. Claro, o levantar suelo. O levantar el suelo. Es que puede ser un registro que se llama superficial de lo que te lleva a la vista. Ni puedes abrir, ni puedes tocar. Sí, pero cuando hablamos de levantar suelo, tiene que ser que haya perros por las que testificales, hayan por las olido testificales algo. que habían dicho que habían escuchado obras en ese patio. Ya la UCO sabía que en el patio había algo, porque habían escuchado levantar el suelo. Es que había vecinos que decían que eso lo sabían, yo he querido entender que eso lo sabían desde el principio los que lo investigaron, pero no le dieron importancia. Entonces nunca se pidió una orden específica para esa parte. Porque para pedir una orden tú aportas una serie de indicios. Y si la orden no lleva esos indicios, pues tú pides, bueno. Vale, pero la pregunta es, ¿estamos hablando entonces de un descuartizamiento también? No se sabe, no sabemos cómo ha aparecido el cuerpo, simplemente se han encontrado restos óseos. Ahora bien, es importante varias cosas en este punto. Si los huesos tienen algún indicio de cómo murió Francisca Cadena. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que se le acuse de asesinato o que se le acuse de homicidio. Y luego también todo lo que la Guardia Civil en estos momentos esté recopilando de estos individuos. ¿Por qué? Vamos a irnos otra vez al caso, por ejemplo, de Manuela Chavero, o vamos a irnos al de Diana Kerr. Si se consigue, por ejemplo, probar o que el jurado popular, porque esto va a ser por jurado popular, los pueda acusar de abuso sexual y asesinato, se enfrenta a la prisión permanente revisable. Pero si no se puede acusar de abuso sexual y solamente fuera asesinato, pues serían 20, 25 años. Y si no se pudiese probar el asesinato, si no me equivoco, son 11 o 15, ¿no? Sería homicidio 11 o 15 años. Entonces, va a depender de lo que los huesos digan, si se puede. ¿Qué pasa? A ver, porque el tío puede decir, pues se murió porque se cayó, pero ahora resulta que mira los huesos y tiene una puñalada. O sea, hay un cuchillo que ha rozado un hueso y dice, no, pues murió por arma blanca. Entonces, no es lo mismo. Si la has matado con un cuchillo, pues puede haber alevosía, porque la emboscaste, porque ya pensaste en matarla cuando entró. Entonces, va a depender de lo que saquen del cuerpo, de lo que el cuerpo diga, para ver qué delitos se le pueden imputar, porque puede salirle bastante barato si solamente se puede probar. La agresión sexual no se va a poder probar. Depende, porque en el caso de Manuela Chavero, por ejemplo, como no se podía, porque los huesos no tenían tejidos blandos que probasen la agresión sexual, se hizo a través del expediente que este hombre tenía. Este hombre resulta que era asiduo a los prostíbulos, que tenía varias acusaciones de mujeres que se dedicaban a la prostitución, que lo habían denunciado por pegarles. Le gustaba el sexo brusco, le gustaba atizar a las mujeres cuando tenían relaciones sexuales, y a través de todos esos indicios que la Guardia Civil logró reunir, llegó a la conclusión de que estaba obsesionado con Manuela Chavero y que la única opción o la única motivación criminal que tenía era llevarla a su casa y abusar sexualmente de ella. Entonces, va a depender, en este caso sí, pero del trabajo que haga la UCO para llegar a esa prueba, ¿no?
pero la unión de muchos indicios pueden llevar a la condena. prueba. Exacto, a la Sí. prueba. Sí. Sí, Me quedé con esa- aunque fueran inventados, cuando el caso de Rocío Baninkoff, en realidad contra Dolores Vázquez tenían indicios, y indicios que no eran reales, pero fue condenada por 20 indicios que todos unidos daban a entender que hubiera podido cometer el delito, que luego los indicios no se sustentaban, pero fue condenada por indicios, porque nunca hubo ninguna prueba contra ella, porque no la había. ¿Sabéis, por ejemplo, cómo se logró probar que el chicle abusó sexualmente de Diana Kerr? Eso sí que es brutal. O sea, resulta que cuando se analiza, sabéis que Diana Kerr estaba dentro del pozo y le pasaba, bueno, a Diana Kerr llevaba menos tiempo que Francisca Cadena, pero ya lógicamente dentro del agua y demás no había vestigios de abuso sexual, o sea, no había ADN en la vagina de Diana, ni había... Entonces, ¿cómo se logró averiguar? Resulta que Diana, cuando la sacan del pozo, tiene las piernas en una postura semidobladas y abiertas, o sea, como si se hubiese quedado abierta. Entonces, los forenses determinaron que esa postura era una postura que los cuerpos que son agredidos sexualmente y pasan mucho terror, la propia adrenalina del cuerpo hace que los músculos se contraigan y se le queden cogidos en esa postura. Incluso, o sea, que esa chiquilla en vida se le engarrotaron las piernas en la postura en la que fue abusada. Y cuando la tiró al pozo, esas piernas se quedaron agarrotadas hasta que fue encontrada. Gracias a esa postura que los forenses catalogaron que era la que cogían las personas que habían sufrido un abuso sexual, se pudo probar que Diana Kerr fue abusada sexualmente y le pudieron poner al chicle prisión permanente revisable. Brutal. Y sabemos algo, pues estoy viendo que en el medio, por lo menos que yo estoy leyendo la noticia, ¿sabemos alguna información, José, de qué restos se encuentran? Si son partes, si son completos. Yo creo que el cuerpo ha parecido completo. Creo que está completo. De hecho, yo la O sea, foto que ha el puesto... cuerpo de una. Sí, además, Nacho Abad hoy en boca de todos, creo que ha sido, han sacado una primicia de la foto del patio y se ve el saco y creo que estaba metida en un saco, en una bolsa de arpillera de estas de obra. Es la impresión que me da por la foto que yo he visto de Nacho Abad, que por cierto, hay un caso en el que también aparecen enterrados los cuerpos, que es el caso del triple crimen de 2 hermanas, no sé si has escuchado hablar de él. Sí. Es brutal. Ese es el del... En el cuarto de baño, hacen un cemento. agujero en el cuarto de baño y meten a la chiquilla pequeña, a la niña, a la madre duro, ¿eh? y al turco, a la pareja de la madre que era traficante. Ese La es chiquilla, los matan a todos de disparos en la cabeza, pero la chiquilla cuando la meten en el agujero está viva. Y lo Ese saben lo porque hablamos. cuando meten el hormigón, la chiquilla tiene los pulmones hormigón, o sea, había respirado hormigón. Brutal. Ese lo hablamos ¿Quieres echar una con- vez, no sé por qué. Lo hablamos en el canal una vez. ¿Y por qué Sí. Manuela? Pues claro, hoy he visto al padre Marta del Castillo, que ha puesto un tuit que bueno, ha generado muchísima controversia, por lo menos expectación, que en el caso de Marta la UCO no quiso hacerse cargo del caso. ¿Por qué? Porque me estáis comentando varios casos en el que la UCO se interviene y asume el caso y el de Marta del Castillo lo tienen tan abandonado. Yo creo que es una cuestión de competencias. Es una cuestión de dinero. O sea, la UCO no tiene efectivos suficientes como para hacerse cargo de todos los casos que hay en España. Entonces, ¿qué hacen? Sí, Criban. eso lo entiendo, pero claro, el de Marta del Castillo, joder. Además de Castillo, date cuenta que pertenece a Policía Nacional. Primero no es Guardia Civil, es Policía Nacional, es ciudad, no es rural. Guardia Civil es parte rural, Policía Nacional es parte, lo que son zonas urbanas. Aún así puede intervenir. O sea, si se pide, puede llegar a intervenir. Por donde Pero tiene que Pero si se solicitarlo. Tiene que solicitarlo. Claro, es lo que te digo. Yo creo que es una cuestión de competencias. Yo no voy a dejar que te metas. Entonces, yo entiendo que la UCO, dependiendo de dónde se haya cometido, quién sea la policía competente, no se puede meter. Es como aquí, nosotros aquí tenemos a los Mossos. Los Mossos tienen prioridad. Otra cosa es que los Mossos pidan cooperación o lo que sea, pero aquí, por definición, quien investiga son los Mossos de Escuadra. Ahora estoy yo con un No, caso aquí no hay comisarías de Policía Nacional. Y de hecho, Aquí hay como tú dices, comisarías de Mossos. el tema de la competencia muchas veces lo lleva muy mal. De hecho, yo estoy con un caso ahora que está justo en la frontera entre Castellón y Tarragona y resulta que la víctima había estado tomando unos vinos en Castellón y tuvieron que colaborar con la Guardia Civil porque en Vinarós es la que está en Castellón, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Entonces, claro. que resulta que ahora tenían que cooperar con la Guardia Civil y no se llevan nada bien. De hecho, además, fue justo en el traspaso de poderes, año 2004 por ahí, que es cuando los Mossos llegan y empiezan a hacer el traspaso de Guardia Civil en zona rural y de Policía Nacional, y ahí había un pique entre ellos brutal, pero brutal de llevarse a muerte para compartir casos. Claro, pero es que cuando se empezaban a implantar, que pasó lo de Brito y Picatoste, Exacto, también. claro,
que es justo en esa época, que son dos que se fugaron de la prisión y bueno, pasó de todo. Claro, los Mossos todavía no tenían valía porque los acababan de poner, o sea, eran relativamente nuevos, entonces la policía estaba ahí en plan, bueno, a ver cómo funcionan estos porque tienen las competencias que teníamos nosotros. Entonces yo creo que no hay cooperación entre cuerpos porque es un poco lo que han dicho por el grupo, da la sensación que si pido ayuda no sirvo. Exacto. Sí, pero a ver, hay una cosa para las personas que nos estén viendo y que al igual que yo no entiendan. O sea, es un caso que se archiva en su momento. Estamos hablando de casi una década. ¿Por qué lo coge la UCO? Por la O sea, insistencia de la familia. La familia insistió y se consiguió que la UCO pues, les hiciese caso y entraron. pero por mediático, por requisitos. Eso no se sabe. Mira, por ejemplo, en el caso de Almonte, cuando la Guardia Civil llega al piso donde se ha cometido el crimen y abre la puerta y sin entrar ven la sangre que hay en el pasillo, la propia Guardia Civil de Almonte cierra la puerta y dice, nosotros no tocamos nada, llama a la UCO. O sea, hay veces que la propia Guardia Civil dice, no somos suficientemente capaces para resolver este crimen, y otras veces, como por ejemplo en el caso de Esther López, que es nuevo relativamente, ahí también hubo un conflicto porque la Guardia Civil de Traspinedo no quería que la UCO se llevase los méritos y se quisieron hacer cargo de ellos de toda la investigación y así pasó lo que pasó. O sea, que quiero decir que muchas veces la propia Guardia Civil se cree, no quiere que la UCO es Guardia Civil, lo que pasa que es un grupo especial, es la unidad central operativa de la Guardia Civil, que no se dedican solo a los crímenes. Y en España es que tienen mucho trabajo también porque llevan los delitos estos de los políticos. Entonces que tienen mucho trabajo esta gente, así que... Es como el FBI, ¿no? Es como nuestro... No, el nuestro FBI, FBI el FBI en más. Estados Unidos es a nivel estatal, o sea, en Estados Unidos cada estado tiene su policía y el FBI digamos que a nivel de todos los estados, ¿no? La que puede actuar en todos los estados. ¿Y la Federal, UCO no? federal. ¿La UCO no es todo el país? Sí, la UCO tiene una central en Madrid, pero puede actuar en todo el país. Lo que pasa es que la UCO, vuelvo a repetir lo mismo, es un caso, vamos, la Policía Nacional también tiene un grupo de élite que se encarga de investigaciones, como está la UCO, por ejemplo, en Guardia Civil. Pero es que depende. Pues, o sea, que probabilidades que cogieran en algún momento el caso de Marta Castillo, eso no existe, ¿no? No, porque la Policía Nacional no va a dejar que la coja la UCO. Creo yo, puedo estar equivocado, pero yo creo que a estas alturas Policía Nacional no va a dejar que la UCO se meta. No, porque no se van a arriesgar a que los otros pudieran encontrarle y quedan como unos chichinabos. Hostia. No lo van a hacer. Que tú dirás, aquí lo importante es que el cuerpo aparezca, da igual quién lo lleve, que sería lo normal, sí, pero no funciona así. No. Aquí es para chulo. Un caso que está archivado, puede venir la UCO y cogerlo, estando archivado. Depende del archivo, pero vamos, sí, claro, no está resuelto. Lo que pasa es que el caso de Marta Castillo está resuelto, ¿eh? Y no está, lo que está archivado es lo único que queda vivo es la búsqueda del cuerpo. No el caso. El caso, olvídate, ya no van a hacer una investigación del caso. O sea, el caso de Marta de Castillo está juzgado y cerrado. Y para la justicia se ha hecho justicia. Se ha metido a Miguel Calcaño, que es el asesino de Marta del Castillo, en la cárcel. ¿Qué es lo que queda abierto del caso Marta del Castillo? La desaparición del cuerpo. Eso es lo único por lo que la UCO podría entrar. Pero poco más. Bueno, mira, si de repente han aparecido los restos de esta señora, que son del 2017, a ver, los de Marta sí que es verdad que estamos hablando de casi el doble de años, pero están en alguna parte probablemente. Bueno, Juana Canal, que apareció en el 2019, llevaba, pues, desde el 2003 creo que desaparecida, y aparecieron sus restos óseos, se lo encontró una persona caminando por el campo. Hostia. Y de hecho se metió en la cárcel hace unos años, al asesino de Juana Canal, que le han metido por homicidio, le han culpado de homicidio porque no ha podido ser por asesinato, porque no han aparecido restos suficientes como para saber cómo murió. Y este sí la descuartizó, porque vamos, lo dijo él, la descuartizó y tal, y hasta hace nada. Pero el caso de Juana Canal es muy sangrante porque aparecen los restos en el 19, creo que era. El 19 en el 20, no me acuerdo. La cuestión es que hasta 2 años casi después no le dicen a la familia que ha aparecido su familiar. Porque por el tema de la pandemia se quedó allí en la dehesa, no se movió y no se le dijo a la familia. No, sí lo confirmaron. Aparece en el 2019, en el 2020, a primeros de 2020 se saben que es Juana Canal y hasta el 21 creo que es, o el 22 no se lo dicen a la familia. No recuerdo exactamente el año, pero tardan 1 año y pico. Por tema de notificación. De notificación. No se lo notificaron a la familia. Que había aparecido su familiar desaparecido. La madre que me parió. José, entonces mañana subes tu podcast lo subo diario. Hoy. Está hecho. El caso de Juana Canal, o sea, la actualización la he subido hoy, sí. No, me refiero, el del que estamos hablando, el de Francisca, es tu podcast de mañana entonces, ¿no? No, de hoy, de Francisca de hoy. Había entendido que era el que subías mañana. No, lo iba a subir mañana, pero como han actualizado, identificado el cuerpo hoy, yo estaba esperando a que identificaran el cuerpo, no vaya a ser que por lo que sea no fuese o hablásemos de más, entonces cuando ya han identificado el cuerpo, digo, pues ahora es el momento de subir el caso y lo he subido hoy.
Pues todo el mundo a verlo, ¿vale? Todo el que esté viendo esto en el extracto subido, ya sabéis que Triun todos los días sube su podcast diario y nos tiene entretenido con 1 hora al día, ¿vale? Así que quejas ninguna, si no tenéis para leer también. José, Rey, un beso enorme, tío, que muchísimas gracias. Por aquí está Juanjo ahora, un Hasta ratito por ahí, también. Juan. Yo me lo encontré los otro día. Estuve en Sevilla con él. Ya lo sé, lo sé. Y pues, estuvo la semana pasada aquí con nosotros un ratillo y hoy también desde el tren, el pobre que ha venido para hablar un poco del tema de Julio Iglesias. Que muchísimas gracias, Rey. A Te vosotros, mando tío. un abrazo y que descanse, Manuela, tío. nos vemos. Venga, hasta luego. Buenas noches. Adiós. Chao, Adiós. Que te chao. están echando un montón de piropos en el chat, ¿eh? La Ah, pues señora. gracias. Yo es que no me pongo a leer chat porque entonces no hablo. Chao. Adiós, figurín. Hasta luego, chao. Adiós.